Os dejo que me ha dicho que quiere hablaros unos minutos con vosotros y luego hará la demostración, ¿correcto? Sí. Adelante, Juan. Bueno, buenos días. Primero que nada, gracias por... Está en Castellón, perdón, en Castellón. Sí, Castellón Capital. Bueno, nada, lo dicho, muchas gracias por asistir. Gracias a Gastrónova por esta invitación y a Maje y a Pedro Mocholí por, bueno, pues por brindarnos esta oportunidad única de estar aquí delante de vosotros. Sí. Aunque tengo que empezar, no como quería, tengo que empezar diciéndoos que estoy contento y triste a la vez. Contento por la invitación y por estar delante de todos vosotros y poder contar mi historia. Y triste porque, como debo ser el mayor de todos, pues sí que lo que he visto es, en la primera ponencia de Carlos, pues me he visto un poco identificado hace muchos años donde estaba yo, ahora unos 15 años. Luego he visto una evolución en Ángel. Y bueno, nosotros lo que hemos intentado de alguna manera es dar un saltito más. Entonces, os cuento brevemente mi historia para que sepáis un poco cuáles son mis orígenes y por qué llego al momento que estamos. Tengo 52 años ahora y llevo 34 desde que, bueno, mis padres ya se jubilaron y continué yo con el negocio. ¿Se me oye bien? Sí, sí, sí. Soy la quinta generación en el tema de carniceros, pero mis padres tuvieron los dos oficios, tanto el de carniceros como restauradores. Entonces, bueno, siempre he llevado la cocina en mi interior, es como una doble personalidad, por eso lo de carnicero chef. Y de alguna manera, pues hará unos 25, empezamos con el tema de las maduraciones. La verdad es que, bueno, ha transcurrido mucho tiempo y todo lo que nos han aportado son cositas que, bueno, muy contento. He oído gratamente de Carlos y del otro ponente un poquito su historia y el momento en que están. Y bueno, nosotros de alguna manera lo voy a diferenciar en tres partes. La primera, digamos, es el tema de las maduraciones, que es a lo que realmente hemos venido. La segunda es Instinto Carnívoro, restaurante de carnes. Y la tercera, la vanguardia de la carne, que es donde creo que estamos en estos momentos. Como os he comentado, cuando era pequeño, yo nací dentro del mercado central de Burriana y acompañaba a mi tío y a mi sobrino para hacer el sacrificio de los animales. En aquel entonces no existían matarifes que, digamos, que te hacían la matanza y luego el animal te llegaba a casa, sino que lo que hacías era llevabas el animal en vivo, sacrificabas y tú luego te lo volvías tú mismo, o sea, no había ni camiones de reparto. Entonces, en aquel momento nosotros en el matadero sacrificábamos cerdo, cordero y ternera. Y para que os hagáis una idea, y lo cual me hace pensar que soy muy mayor, los conejos los sacrificábamos en casa todavía. O sea que imaginaros si ha pasado tiempo de esto. El tema es de que en el tema del cerdo, que era lo primero que sacrificábamos, recogíamos hasta la sangre para hacer las morcillas, que hoy pues pasa un poquito lo mismo. Ya te llega, o incluso hay gente que utiliza sangre ya liofilizada, que luego le mete agua y al final hace morcillas. Pero bueno, en aquel entonces era desde el punto de recoger la sangre, sacrificar el cerdo, etcétera, etcétera. Luego pasábamos al cordero y lo que hacíamos era, hasta sacábamos lo que eran los intestinos, para las tripas, más que los intestinos, para luego limpiarlos ya una vez en la carnicería para con ellos hacer el embutido, ¿vale? O sea, la tripa de la longaniza las limpiábamos nosotros en la carnicería también. Y luego pasábamos al animal más grande de todos, que era la ternera. ¿Por qué os cuento este rollo? Pues muy fácil. He puesto el símil del cerdo y el cordero porque realmente son animales más pequeños y por su morfología y su tipo bueno, la conformación de grasa que tiene, etcétera, son animales que una vez pasan una noche en cámara, al día siguiente están para vender. No necesitas ningún día de maduración, que se llaman ahora, ¿vale? Sin embargo, la ternera o la vaca, en este caso, como son animales muy grandes y con músculos muy grandes, sí que es cierto que necesitan de un periodo. Nosotros, en mi mundo, hablamos de días de cámara, no hablamos de maduraciones. O sea, nosotros cuando hacíamos esto era porque el animal, al ser animales muy grandes, necesitaban de días de cámara para poder venderlo luego al público. Y en aquel entonces, nosotros en la ternera rondábamos entre los 6-7 días y en la vaca aproximadamente en unos 15. ¿Por qué periodos tan cortos? Porque el consumidor final no nos permitía tener esta carne más oxidada, más oscurita, que no tenía ese brillo de recién sacrificada, no nos permitía tenerlo en el mostrador. O sea, la gente prefería comer con la vista antes que con el paladar. Pasado esto, ya os comento que hará de ello unos 25 años, nosotros empezamos a darle ese poquito más de días de cámara
y de alguna manera lo que conseguimos fue, nos dimos cuenta que cada vez la carne se ablandaba más. O sea, al final, Pedro ha hablado antes de esos tonos lácticos, al final el animal cuando se sacrifica, el rigor mortis hace que los músculos se tensen, estén muy, o sea, es lo que nos cuesta al final de masticar y de comer. Entonces, es cuando actúa el ácido láctico al pasar unos días y la carne vuelve a empezar a ablandecerse. No como al principio, porque es una anécdota que también quería contaros, que él ha hablado también de los almuerzos antes. Nosotros cuando íbamos a sacrificar los animales, desde luego también hacíamos el almuerzo, así estoy yo. El tema es de que cuando un animal estaba recién sacrificado y comíamos un poquito de entraña o comíamos alguna pieza pequeña, esa carne es deliciosa, porque no había cogido todavía ese rigor mortis, todavía no había endurecido la carne. Y era espectacular. Sin embargo, pasado unas horas, ya al final sí que entraba el rigor mortis que os he comentado y necesitábamos pasar días para que pudiera consumirse. Ahora, esos 25 años, cuando empezamos con las maduraciones, pasamos a ir haciendo pruebas, como todo, prueba-error, conforme han dicho ellos también, y nos dimos cuenta que dependiendo un poco de lo que madurábamos, al final conseguíamos un resultado. En lo único que de alguna manera no estoy de acuerdo con mis dos antecesores es que en la última parte os he hablado de los mos. Los mos, yo no sé si sois amantes del queso, pero a mí un cabrales me enamora. Con lo cual, yo creo que hay cabida para todo. Entonces, ¿qué quiero deciros con esto? Antes habéis hablado del stick tartar, nosotros no hemos traído, pero sí que es cierto que el stick tartar, nosotros en el restaurante preparamos 9 tipos de stick tartar. Unos con aceite de chuletón, otros que no, otros que van más maridados, otros que menos, pero de alguna manera porque creemos, y es lo que estoy convencido y lo que vengo a defender aquí, que cada carne tiene su tipo de cocción, su tipo de maduración y su tipo de envejecimiento. Entonces, hay carnes que no requieren de ella para hacer un stick tartar, aunque nosotros también lo hacemos con carne madurada, y luego hay carnes que apenas necesitan ver el fuego, como el wagyu, y sobre todo el wagyu japonés, porque de alguna manera, al final, la infiltración de grasa que tienes, la hagas a la parrilla, la hagas en un teppanyaki o la hagas al camado, al final esa grasa está friendo la carne por dentro. Entonces, al final va a resultar pesada. ¿Cómo hacemos nosotros, por ejemplo, un wagyu japonés auténtico y de la clasificación máxima que hay, que es A5? Nosotros lo que hacemos es marcarlo muy sutilmente por la parte, si es un lomo en este caso, marcarlo por la parte de la grasita, dejamos caer por un lado y por el otro, y luego lo que hacemos es sacamos un plato caliente a 80 grados y a modo de tataki hacemos lonchas muy finas, apoyamos simplemente en el plato, damos vuelta y unas escamitas de sal. Para mí es la mejor manera de comer wagyu. Es algo que no disfraza para nada sus sabores, que no hace que su grasa esté en exceso, al no estar calentada en exceso no te va a revenir esa sensación de grasa tan potente. Luego hacemos también un stick tartar con el wagyu japonés. Antes también hablaba muy bien Pedro, hablando de la yema de huevo, que al final le da tonos demasiado untuosos. Si al wagyu japonés A5 le metes ya encima yema de huevo, imaginaros al final la grasa, ¿no? O sea, te sale por las orejas. Entonces, por ejemplo, nosotros, el wagyu japonés auténtico, lo que hacemos es hacemos un tartar, no le metemos huevo, no le metemos encurtidos, pero sí que utilizamos alga wakame con sésamo. Entonces, de alguna manera, con grano de sésamo, no con aceite. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos es que la propia parte de grasa que aportamos con huevo ya la aporte la propia carne, ¿vale? Para que al final no disfrace en exceso los sabores. En el tema de las maduraciones, yo me había preparado aquí 2 ejemplos que siempre digo a mi gente cuando viene. Tenemos una parte del menú gastronómico que si la gente lo reserva con bastante antelación y viene prontito a la 1, 1:15, es la parte que me gusta hacer en la carnicería, porque allí tenemos nuestras cámaras de maduraciones junto con la bodega también de carnes, la bodega de vinos, y lo que hacemos allí es explicar un poquito el rollo que os estoy contando ahora. De alguna manera, todos habéis tenido jamón en casa, o bien de cerdo blanco o bien de cerdo ibérico, y de alguna manera un cerdo blanco puede estar unos 12-14 meses curando, ¿vale? Independientemente de que lleva sal, y las maduraciones que han hablado mis compañeros no le ponemos sal. O sea, simplemente es la cámara, cámara y ya está, y frío, ¿vale? Quiero que vayáis poniéndoos la comparación que os he dicho. Un cerdo blanco puesto a secar y lo tenemos 12-14 meses, que es lo habitualmente una media de lo que se puede secar un jamón. Y luego tenemos un cerdo ibérico puro de bellota, donde cogemos el jamón y tienen posiblemente hasta 4 y 5 años.
¿Qué pasa? O sea, los dos son cerdos, los dos son jamones. ¿Qué pasa que uno está un año y otro 4? Algo no cuadra, ¿no? Bueno, al final lo que influye mucho, y es otra de las partes que quería hablaros, la alimentación y la raza. O sea, un cerdo ibérico de bellota, la alimentación es bellota, que es pura grasa. Los cerdos blancos, por desgracia, ya la mayoría es a pienso. Y, de alguna manera, la grasa que genera un cerdo ibérico pues es mucho más consistente que de un cerdo blanco. ¿Qué pasaría si hiciéramos lo contrario? Cogiéramos un cerdo de bellota, el jamón, y lo curáramos un año, o el cerdo blanco lo curáramos 4 años. Bueno, el resultado sería que el cerdo blanco serviría para jugar a pádel, sería como una raqueta, no serviría para nada más. Y, sin embargo, el cerdo de bellota, el jamón, sería una carne cruda, donde meteríamos el dedo y vamos, no serviría para nada. O sea, tendríamos hasta tonos de sangre, por decirlo de alguna manera. Entonces, y hasta ahí, parte importantísima del tema de la maduración y parte importantísima del tema de los días. ¿Qué es lo segundo que detectamos? Al ser carniceros, tener charcutería, elaborar nosotros también muchas cosas de charcutería y estar muy en contacto con gente que trabaja el tema de los quesos, nos dimos cuenta, pues lo mismo, vamos a partir de un queso, de un cubo de leche fresca y hacemos un queso fresco, un queso oreado, un queso curado, ¿vale? Hasta ahí volvemos con las maduraciones. Todo el mundo está haciendo lo que toca. Cuando más días pasamos de un fresco, un oreado, un curado. Pero, ¿y si saltamos esa barrera? ¿Y si de alguna manera entran otros parámetros como, por ejemplo, la humedad? Ya no partiríamos de un queso curado o oreado. Podríamos pasar a un cabrales. ¿Cómo lo conseguimos? Con humedad. Pero al final también nos damos cuenta de una cosa. No solo influían los días de curación, porque habrá cabrales que tendrán menos días de curación que un queso oreado. Un queso oreado que a lo mejor está 2 años y un cabrales puede que no llegue. Entonces, y no conseguimos con ello aromas más potentes en el curado que en el cabrales, o más, al final, o un paladar mucho más potente. Entonces, lo que sí que nos planteamos es que la humedad era una parte muy, muy, muy importante del tema de las maduraciones. Con esto no quiere decir que esté en contra de mi antecesor, al contrario. O sea, lo que sí que digo es que no todo el mundo le gusta el cabrales y no todo el mundo le gusta el queso fresco. O hay gente que le gustan las dos cosas. Entonces, en mi restaurante lo que intentamos es adecuar a cada cliente lo que quiere. Si quiere un roquefort, le damos un roquefort. Si quiere un cabrales, y si quiere un quesito fresco, le damos un queso fresco. Estoy traduciendo lo de la carne. Si buscáis algo que no tiene un sabor excesivo, pues ya os buscaré una raza y algo que no le demos con muchos días. En el tema de las maduraciones, antes le había preguntado, creo que Pedro, que qué le parecía sobre el tema bueno, que si era una moda, que si no era una moda. Yo, para mí, la palabra es esnobismo. O sea, estoy muy en contra de lo que se está haciendo en estos momentos. Estamos confundiendo al cliente. Creo que estamos metiendo en la cabeza del cliente que si no hablamos de ciertos días no es una carne que está bien madurada, cosa que es un grave error. Y yo tengo muchos clientes que vienen de la zona de Alicante, que vienen de muchos sitios, y al final se sientan y me dicen, ¿cuántos días de maduración tiene? Yo soy un poco borde, la verdad, y siempre le digo lo mismo, ¿cuántos quieres que te diga? Ay, ¿qué quieres decir? Y yo digo, bueno, es que si al final tú lo que quieres es que te sorprenda diciéndote 500 o diciéndote 300, yo te lo diré, pero lo que te vas a meter en la boca es lo que al final te tiene que decir, si notas esa potencia o no la notas. Nosotros, después, como os he dicho, de tantos años madurando carne, llegamos a madurar un buey auténtico de una raza berrenda de una plaza de toros, porque los mansos, no olvidemos, los mansos de las plazas de toros, no olvidemos que son bueyes, o sea, son animales mayores de 4 años, castrados. Tenemos un amigo que tiene una granja en la zona de más arriba de Segorben, en Gaibiel, y ahí lo que hacíamos era, cogíamos esos bueyes y los alimentábamos y los engordábamos, ¿vale? Para que al final fuera un buey que tuviera unas características de infiltración de grasa y de grasa subcutánea muy importantes. Una de las pruebas que hicimos fue colgar uno de estos bueyes, lo tuvimos más de 1 año. Y bueno, aunque ya tenía la mosca detrás de la oreja, me di cuenta de que no llegábamos a ningún sitio. O sea, lo tuvimos primero en canal, luego cuarteamos, luego empezamos a hacer, pero cierto es que no conseguíamos llegar a ningún sitio. O sea, llega un momento, que sí que lo ha dicho mi antecesor, que llega un momento que pasas de ese punto, de que la carne se ablanda, a que empieza a ser una mojama y que te la metes en boca y llega a ser un poquito hasta seca, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay gente que sí que le va, hay gente que busca esto y hay gente que no. Por lo tanto, tenemos que continuar haciéndolo todo. Pero lo que sí que quiero que entendáis es que para mí lo más importante es saber con qué materia prima trabajamos. Él ha hablado antes también de rubia gallega. También estoy muy en contra de lo que estamos haciendo hoy en la restauración.
con el tema de la rubia gallega. Si todos los sitios que dicen que venden rubia gallega vendieran rubia gallega, no habría gastante, no en Galicia, en toda Europa. O sea, sería la hostia. Bueno, de alguna manera, y no con esto quiero deciros que la rubia gallega la tengo yo y que es la mejor. No, no, al contrario. Yo doy rubia gallega a quien quiere comer algo, como bien ha dicho también él, gente, o sea, la rubia gallega se caracteriza por una cosa, por dos. Una es que no genera mucha grasa y dos, que no tiene un sabor excesivamente fuerte. Entonces, con ello vamos a un madurado corto y de alguna manera a sabores no más potentes. Sin embargo, ¿dónde me encasillo yo mucho más? En sus primas hermanas, todas las que son norte de Portugal con Galicia, que tenemos unas razas fantásticas, Minotauro, Uruquesa, Sayagüesa, o sea, es que hay infinidad de razas. Nosotros en el restaurante trabajamos unas 15, 16 razas, siempre, eso en rotación. O sea, siempre tenemos 15, 16 razas de las que vamos rotando. Trabajamos también con la zona de Francia, traemos razas menos habituales que la limusina, por ejemplo, traemos razas Salers, traemos cositas, Blonda de Aquitania, de Bélgica, traemos cositas muy, muy chulas. Y luego del resto del mundo, pues traemos Wagyu, traemos Angus, el Wagyu lo traemos tanto de Chile, Australia, Estados Unidos y Japón, y el Angus traemos Uruguay, Argentina y Estados Unidos. Entonces, hay veces que los clientes me ponen un poquito una tesitura de decir, ¿y con qué carne te quedas? No me quedo con una carne en concreto, me quedo del momento, me quedo del cliente y me quedo lo que él va a disfrutar. Y sobre todo, ¿qué hago? En nuestro menú degustación, de alguna manera, podamos probar diferentes cortes y diferentes razas. Y lo más importante también, y diferentes cocciones. No nos limitamos a una parrilla, no nos limitamos al camado, no nos limitamos a una parrilla, o sea, a una teppanyaki. Lo que intentamos hacer es adecuar el producto a lo que creemos que sacamos su máximo potencial, ¿vale? Entonces, para mí, y por terminar una conclusión en el tema de las maduraciones, yo lo que maduro es entre 50 y 60 días el tema de la vaca y unos 90 días 100 el tema del buey, porque son ya animales más grandes. Antes también nos han presentado una etiqueta y creo que muchos seréis del ramo de la hostelería, entiendo. En la etiqueta se ha quedado una cosa por comentar y para mí de lo más importante que tiene. Siempre veréis, si os llega cómo tiene que llegar la etiqueta, siempre veréis 2 letras y un número, ¿vale? Incluso un más. Pero, por ejemplo, podéis ver una D con una E y un 4, por ejemplo, ¿vale? No sé si sabéis exactamente lo que significa. El número significa el grado de infiltración. En Europa trabajamos 1, 2, 3, pero con todo lo de las carnes que vamos trayendo de fuera y del Wagyu, etcétera, etcétera, ese grado está llegando al 4 o 5, ¿vale? Por eso utilizamos muchas veces más. Pero ¿por qué os digo lo de las 2 letras? Cuando os llegue una etiqueta en una vaca o un buey, fijaros, la primera letra, si es una D, es vaca, y si es una C de castrado, es buey. Entonces, muchas veces, para que no os den también vaca por buey, o sea, si en la etiqueta va su clasificación, si es un buey tiene que pesar por C de castrado, ¿vale? La segunda letra es el símbolo, o sea, es Europe, ¿vale? Que es la nomenclatura que se le da, o sea, de E hacia la P es de una morfología más culona, más cárnica, por decirlo de alguna manera, a una P que sería un esparrayó, ¿no? Que sería algo mucho más finito y con poquita masa muscular. Y lo último, lo que os he dicho, el número sería el grado de infiltración. No sé si os lo conocíais, pero dato importante para que cuando os cobren vaca o os cobren buey, luego la etiqueta también lo diga. La segunda parte que quería comentaros iría a Instinto Carnívoro, que es restaurante de carnes. Este proyecto arrancamos hace 10 años y una de las mayores competencias que yo he visto en esta vida, no sé, bueno, todos habréis entrado en mercados centrales, ¿no? Y habéis visto que hay puestos y al lado hay un puesto y al lado hay un puesto y al lado hay un puesto y están tocándose los puestos. ¿Sabéis lo duro que es que el de aquí vende lo mismo que el de ahí y el de ahí que el de allí? Y tú ves que la persona X está comprando allí longanizas y a ti no te las compra, o a él le compra el pollo y a ti no te lo compra, o a ti viene al pollo y a él, o sea, al final, y eso lo mamas desde pequeñito, te crea un gen competitivo muy, muy importante, ¿no? Porque tienes que ser el mejor para que dentro del mercado al final tengas un porcentaje de
mayoritario que vengan a comprar a tu establecimiento. Y la verdad es que cuesta mucho, los mercados son muy complicados. ¿Por qué os decía también esto? Porque el restaurante de carnes para mí fue un poco el desmarcarme de la palabra asador. La palabra asador de carnes creo que está muy limitada, o ha estado hasta ahora siempre muy limitada, a chuletón, solomillo y entrecot. Cuando arrancamos con Instinto Carnívoro, nos convertimos en un sitio donde, aparte de las 16 razas que os he nombrado, tenemos alrededor de 25 o 30 cortes diferentes, donde cuando vengues a la carta yo siempre utilizo la misma broma, pero es que al final es verdad. O sea, tú puedes venir 7 días de la semana a comer a mi casa y no repetir, pero no hablo de que el chuletón sea de rubia o sea de minota, o no, que al final puedes comer 3 o 4 carnes cada vez y no repetir en toda una semana. Y eso para mí es muy importante. O sea, el hecho de que el asador de carnes esté muy limitado, yo quería abrir eso, quería abrir un poco la manga, quería que hubieran cortes mucho más especiales. Antes también hablábamos, bueno, mis compañeros hablaban, el primero ha comentado que le llega a la carnicería la carne madurada y tal, y él que lo que se dedica es a cuidarla, que efectivamente es lo que tiene que hacer un carnicero, ¿no? Mimar mucho cuando le ha llegado a la carne y saber aprovechar todos esos cortes, esos pequeños detalles. Ese es otro de los puntos donde estamos en Instinto Carnívoro. En Instinto Carnívoro no nos centramos en un entrecot, no nos centramos en un solomillo. O sea, lo que intentamos buscar son piezas mucho más pequeñas, mucho menos nobles, pero dentro de esas piezas buscar alguna parte pequeñita donde podamos sacar todo su potencial. Por ejemplo, no sé si conocéis, pero en la parte interior del muslo es lo que está la tapa gorda. Una tapa gorda en una vaca puede pesar alrededor de unos 13 kilos. Nosotros de esos 13 kilos sacamos un rulito que pesa aproximadamente 500 gramos, que tiene el grado de infiltración más grande dentro de esa pieza, y lo que hacemos es curarla con sal y con lactosa. Le llamamos cecinacho, es un intermedio entre carpaccio y cecina, y sacamos todo el potencial a esa parte. Dime, Pedro. No, vamos ¿Acelerem? Sí. Vale, pues bueno, no os digo mucho más de Instinto y voy a la última parte, que es realmente la que queríamos tocar. La vanguardia gastronómica, o sea, la vanguardia de la carne. Hará muchos años un cocinero que todos conocéis dijo que crear no era copiar. Nosotros con lo que os he comentado del tema de la carnicería y del mercado central, lo que intentamos de alguna manera es ser diferentes en casi todo lo que hacemos. Y llevamos 3 años que creo que lo estamos consiguiendo, creo que estamos buscando cositas mucho más, dar una vuelta de tuerca a todos estos productos. Entonces, lo que buscamos es, os hemos traído unas cuantas partes, pero de alguna manera, para que os hagáis una idea, mis compañeros también sacaban el aceite de chuletón. Nosotros lo estamos utilizando mucho porque creemos que potencia muchos factores, desde pintamos el chuletón cuando tiene que salir, o en algún stick tartar lo aderezamos cuando queremos que saquen esos tonos muy potentes. Pero también lo estamos aplicando a los postres. O sea, ya hemos saltado esa barrera de que esos cortes especiales que nos llegaron, que desconocíamos en España prácticamente hasta que los sudamericanos no nos introdujeron la entraña, la molleja y todas estas partes. Hoy os he preparado un turrón de molleja, ya que viene Navidad, ¿vale? Partimos de un turrón tipo Shishona y nosotros, además de utilizar un poquito de mantequilla, lo que utilizamos es también aceite de molleja. Entonces, y luego preparamos la molleja en sí, ¿vale? Con lo cual preparamos eso, un turroncito de molleja que lo terminamos en el camado. Le damos de minuto a 2 minutos en el camado para que saque todo su aroma y que no sea un turrón frío, ¿vale? Que salga un turrón un poquito atemperadito. El turrón que buscas, ¿le llamas turrón porque buscas un poquito el confitamiento? ¿El confitar la molleja? La molleja la confitamos en parrilla. Y luego lo que queremos es convertirlo en un postre. Utilizamos como vínculo simplemente para llegar al postre. O sea, el turrón lo utilizamos solo como mecanismo de endulzar, nada más. Vale. Lo comparamos, por cierto, con una ganache de naranja y una ralladura fresca de lima de naranja. El otro postre que habíamos preparado... ¿quién era el otro postre? Vale. Nos hemos ido también un poquito al extremo. Para preparar el siguiente postre, lo que hemos hecho también ha sido, partimos de un tuétano, le hacemos 3 cocciones. Primero lo cocemos entero con lo que son el hueso de la rodilla, etcétera, para que no perder nada del interior del aceite y del jugo del tuétano. Luego cortamos, sacamos el tuétano y ya lo mezclamos. Y en este caso hemos preparado un postre que es tuétano con banana,
¿vale? Se come en el interior del tuétano y lo sacamos así directamente al comensal. ¿No? ¿No va? Vale. Bueno, hemos preparado también, como os comentaba lo del tema de carnicero, siempre, supongo que lo habréis oído todos, que el tema del cerdo siempre se ha dicho que hasta el rabito es bueno. Yo creo que en la vaca habría que decir muchas más cosas, porque ya no solo hasta el rabito, que entiendo que el rabo de toro os encantará a todos. Nosotros, el torrezno, que es una de las partes que nos encanta en el tema del cerdo, nosotros lo que hemos querido hacer también es un torrezno, pero en este caso de vientre de ternera. Con lo cual, desecamos el tema del vientre, luego lo freímos con aceite del propio chuletón para que potencie muchísimo el sabor y luego lo presentamos en un plato con el aderezo típico del Cayo. El garbanzo, más vientre trituradito y chorizo. En este caso, chorizo del que hacemos nosotros en carnicería, chorizo argentino. Hemos preparado también, para que no fuera todo carne, o sea, todo carne roja, hemos preparado uno de los platos últimos que estamos haciendo también con el tema del cochinillo. Le llamamos el cochinillo pensante. Entonces, lo que sacamos el cochinillo a la mesa del comensal y luego hacemos una disección de sus partes. Sacamos la oreja, la carrillera, sacamos el hocico y en el plato le llamamos del salado al dulce. Porque la lengua, al final lo que hacemos es un caramelo con naranja y chalota, donde metemos la propia lengua y servimos en caliente, ¿vale? Y eso, probáis oreja, carrillera, hocico, terminamos con la lengua ya que es el propio postre de ese plato y luego abro la cabeza, saco los sesos y hago un falso foie de cochinillo, ¿vale? Digno de probar. Donde ahí lo que utilizamos son especias que hemos utilizado toda la vida para hacer los patés de campaña. Pimienta, nuez moscada, un poquito de jengibre, ¿vale? Pero textura muy especial. ¿Cómo tenía? ¿Sí? Aún me lo voy a explicar. Aún me voy a explicar. ¿Así? ¿Así? Trapo para aquí. On el tens, el cochinillo? El cochinillo. Pedro, vols preguntar alguna coseta? Vols dir algo? Bueno, yo creo que en Instinto Carnívoro, Juan, tú lo que transmites es más el punto de vista del cocinero carnicero, como hemos dicho, que es muy importante y yo creo que hablas con mucho más, no digo conocimiento, pero una experiencia superior, que creo que es lo importante. Y esa experiencia y ese conocimiento lo transmites a tu cocina. Cuando te llamé quería que hicieras algo diferente, que es lo que has hecho, que es lo que yo te pedí a ti, porque para hacer un poco lo mismo todos no quería que todo el mundo hiciera lo mismo, porque si no, pues oye, traemos a dos y ya todo el mundo dice que sí. Yo creo que cuando he dicho esta mañana antes que sobre las maduraciones iban a haber controversias, yo creo que la controversia enriquece el debate, ¿sabes? Y yo creo que más que esnovismo, yo creo que son modas y ese tema, quieras o no quieras, yo creo que poco a poco No está. va a ir. No está. No está, fiqueu-lo. Sí, fiqueu-lo. Ponlo. Pues un poquito más, sí. Yo creo que las modulaciones van a quedar como una opción más. Sí. Cada carnicero, cada restaurante, cada asador propugnará un concepto y en base a ese concepto desarrollará un asador. Yo creo que al final, yo siempre hago un chiste, a mí me gusta mucho el cine y en la película Memorias de África, cuando Meryl Streep quiere bloquear el río, el negro, el Said negro le dice: Said, esta agua duerme en Mombasa. Y al final el río se desborda y Meryl Streep dice: esta agua vive en Mombasa. Pues al final yo creo que todo el mundo nos seguimos reconducidos hacia un concepto que es el que más nos guste. Exactamente. Y yo creo que al final eso es lo importante, que un asador nos ofrezca unas carnes de 30 a 35 días de maduración, unas carnes de 100 días, y luego el que quiera comer una carne habrá un sitio donde podemos ir, Pepito, Menganito, Zutanito, y nos haga esa carne de maduración extrema que tendrá sus pros y sus contras. Yo creo que habrá que estudiarlo mucho más, no solamente por tener una carne 1000 días colgados en una cámara de frío, un dry age, vamos a conseguir esa cocción. Va a intervenir, que tú has dicho, temperatura, raza, alimentación. O sea, yo creo que lo importante es que cuando uno vaya a un restaurante, pues tenga una opción
y esa opción desarrollarla y conocerla. Y en base a ella decidimos qué queremos tomar. A mí, os digo la verdad, yo cada vez me gustan más las carnes con menos maduraciones. A mí cada vez me gustan más las carnes más frescas, en el sentido que me gustan más los sabores limpios. Yo cuando he probado, por ejemplo, la carne que ha hecho de 90 días antes Ángel, que he probado la grasa, que la grasa sabes que es el detector y el chivato que te dice el filtro, que esta carne está muy madurada, esta carne tiene terciarios, tiene sobrecarga de sabores, tiene cámara, tiene sabores a cámara, la tiras de la boca. En cambio, este sabor estaba limpio, era una grasa limpia. Por eso yo creo que todo reconducirá, no hacia Mombasa, pero sí hacia conceptos, digamos, claros y que todo el mundo los pueda entender. Porque al final yo creo que muchas veces el exceso de información es malo. La poca información es mala, pero el exceso a veces desorientas al cliente. Porque cuando esos clientes tú que decías, no, este que tiene 500 días, ¿cuántos días quieres que tenga? Yo te digo, es como, por ejemplo, me gustaría que un día Rafa López, que antes lo ha asombrado Ángel, de las anchoas, ¿no? 00, 000. ¿En base a qué hablamos de 00, 000? ¿Por qué? ¿Porque el caviar tiene una calificación de 00, 000, la anchoa también? No. Pero nos pegamos a ella y queremos que en base a ella es el conocimiento. No, yo creo que las cosas tienen que ser como tienen que ser y no porque queramos que sean así, son así, nada más. Sí, exactamente. Bueno, estamos preparando aquí el tuétano, ¿vale? Hoy el horno es un horno un poquito más panadero y no termina de salirnos lo crujiente que debería ser, pero bueno, por lo menos podéis ver y os haré igual la disección. Estamos haciendo ahora el tuétano. Arriba un mes. Este es el tuétano con banana que os he dicho, lo presentamos tal cual en el plato para que el comensal con cuchara coma directamente el tuétano con banana. Habéis puesto, allí tenemos, no sé si estaréis viendo los callos que hemos hecho crujiente ahí delante, si podéis enfocar. Ahí, no sé si lo verán. Sí. Bueno, uno de los platos más emblemáticos últimamente del menú degustación que tenemos en estos momentos es lo que nosotros llamamos el bacamar. El bacamar partimos de un calamar, que sabéis que no tiene mucho sabor. Hacemos unas tiras y luego hacemos como un pequeño tartar y lo curamos con aceite de chuletón. ¿Vale? Siempre recomendamos al cliente que coma primero lo que es el calamar y luego lo que veis en el fondo amarillito es una crema de puchero, muy tradicional, con patata, garbanzos, tuétanos, etcétera, etcétera. Mezclamos dos mundos completamente, ¿vale? Un mar y montaña. Aquí tenemos lo que sería el crujiente de vientre de ternera, ¿vale? Con su crema de callos y el chorizo. Vale, perfecto. Y tráeme el cochinillo con el tenis. No estamos cruzando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hombre, sí, Adagui, sí, claro. Ese no soy yo, ¿eh? Sí. Sigue así. Treu-me per fer el servei, vols? I el plat? Per emplatar? Sí. Bueno, Juan, os recomiendo que vayáis al restaurante y que primero paséis por la carnicería. Y os aseguro que será imposible que no compréis o embutido, o carnes, o toda la gama de vinos, bodega que tiene, porque de verdad es un espacio dedicado al mundo de la carne, de verdad con un gran cariño, con una gran profesionalización, la que tiene Juan, y de verdad tanto Juan. No nombraba a Ariana, yo creo que tu mujer se merece también una pequeña... Sí, por supuesto. Una pequeña mención, una gran mención, porque de verdad... Es la parte importante. Sin ella no estaría Extinto Carnívoro, no sería lo que es, ¿de acuerdo? Seguro. ¿Las pinzas, porfa? ¿El caramelo? Las otras. Las otras pinzas, Lidia, les pinces.
Anthony el Loli el Loli. El caramelo. Venga ya. ¿Sacas los sesos? Sí, los sesos para hacer el falso foie de cochinillo. Muy bien. Creo que Juan ha sido el complemento ideal, porque los dos primeros ponentes, tanto Carlos como Ángel, han hablado de la ternera, mientras que Juan ha hecho un poco una diversificación de tanto de ternera de cerdo, de ternera, carne de cerdo, carne de ternera. Y yo creo que es lo importante, la variedad, el saber un poco en qué momento estamos en cada momento del mundo asado. Bueno, y como hemos dicho antes, hemos puesto la orejita, la carrillera, el hocico. Y ahora terminamos de poner la lengua con caramelo, que sería el postre del plato. ¿Has hecho un demi-glacé? Sí, en este caso un caramelo, pero bueno, un caramelo de naranja y chalotas. Me gusta mucho que la gente juegue yendo del salado al dulce. Y aquí lo que os había comentado del seso, que sería el postre final. ¿Tenéis cullereta de café? Cullereta, ¿tenéis ahí culleretes de café limpias? ¿Vas a probar? ¿Eh? ¿No? Vale, ¿estamos sacando el tuétano? Sí, ¿Eso es turrón? el turrón de foie. Perdón, el turrón de molleja. ¿Mm? Turrón de molleja. Ah, de molleja, perdón, sí. Sí. ¿Es el clumbe ya? No, fica el clumbe, da igual. Antes la naranja. Bueno, los platos los tenemos ya todos. Vale, perfecto. Pues un fuerte abrazo, Juan. Aplauso mayor. No, un fuerte aplauso, de verdad que gracias por este momento. Sé que no eres, creo que esta es tu primera Ponencia, sí. ponencia a nivel nacional. Creo que bueno, hemos hecho cosas en el Vasculinari. Sí, pero vamos, pero ponencia sí, sí. Ponencia sí, bueno, pues oye, creo que se merece el aplauso. Gracias. Ahora vamos con Miquel Ceberio y con Juan Antonio Zaldúa, y luego acabaremos la ponencia este primer día o esta primera jornada de parrilleros, de parrillas y parrilleros en Mediterráneo Gastronoma, porque yo creo que aquí hay un mundo, creo que hay mucho que decir, mucho que aprender, y creo que poco a poco, creo que en Gastronoma vamos a seguir apostando por este concepto que es la brasa, la parrilla y los parrilleros.